Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que abrimos en la 94.5 y en Santiago Televisión para hablar de salud y de bienestar. Los vamos a estar acompañando como siempre el fin de semana para conversar de vida saludable, de prevención de enfermedades, de distintos ámbitos de la pandemia, por supuesto, que no se ha ido lamentablemente, y también de distintas patologías que nos afectan en nuestras familias, en nuestra vida diaria, cómo prevenirlas, cómo tratarlas. Hoy en particular vamos a estar hablando sobre el VIH y de su prevalencia en el país. Según datos del Ministerio de Salud, se estima que en Chile cerca de 67.000 personas viven con VIH y de ellas solo un 70% han sido diagnosticadas. Hoy vamos a estar insistiendo en la prevención de esta enfermedad y en los mecanismos disponibles para eso, para prevenir los contagios. En la segunda parte de Consulta 94.5 vamos a estar hablando sobre las infecciones urinarias en niños y en niñas. ¿Cómo prevenirlas? ¿Por qué se producen? ¿A qué síntomas hay que poner atención? De todo ello vamos a estar conversando en el programa de hoy. Además, recordarles que estamos en santiagotelevisión.cl, estamos en diariousach.cl y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Somos @radiousach y @santiago.tv. Como siempre les digo, @santiago abreviado, stgo.tv. Les digo eso de forma particular en YouTube porque ahí nos encuentran todos los programas de Consulta 94.5, están albergados ahí para que ustedes los puedan visitar en el canal de YouTube de Santiago Televisión, @santiago.tv. Y también este espacio dedicado a la salud y a la medicina también lo encuentran en Spotify. Ahí tenemos nuestra cuenta Consulta 94.5 y también pueden volver a escuchar y pueden compartir los capítulos de esta temporada de Consulta 94.5. Y habiendo dado todas las coordenadas entonces para iniciar la atención en esta consulta, nos separamos nada más que un minuto y comenzamos con la conversación sobre salud, medicina y bienestar. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Hoy queremos conversar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el virus que causa la enfermedad del SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita el sistema inmune. A medida que esto pasa, la persona está en riesgo de contraer infecciones y otras enfermedades que pueden ser mortales. Según el último reporte de ONU-SIDA 2021, Chile tiene una prevalencia de infecciones por VIH de un 0,6% en la población adulta entre 15 y 49 años, es decir, 6 de cada 1.000 personas vive con VIH en el país. Sobre prevención queremos conversar con Giuliano Duarte Anselmi, profesor asociado e investigador de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, también magíster en Salud Pública. ¿Cómo está, Giuliano? Bienvenido al programa. Muy bien, Evelis. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en Consulta 94.5. Comencemos por entender, Giuliano, ¿cuál es la magnitud del problema del VIH en nuestro país? ¿Cuán grande es la cantidad de contagiados? ¿Cómo podemos un poco dimensionar el contexto en el que el país está en términos de VIH? Bien, en términos generales, las cifras de infectados con VIH en el mundo ha ido en aumento. Actualmente existen 37, casi 38 millones de personas que viven con VIH. En Chile ha habido un aumento desde el 2010 hasta la fecha de un 63% de nuevos casos. Y en ese sentido, Chile, comparándonos con
con nuestros vecinos de América Latina, hay un alza y a propósito que nos gustan mucho los rankings en términos deportivos, somos los número uno en América Latina en términos de cifras de VIH. Perfecto. Ahora, ¿cómo se entiende que seamos número uno en Latinoamérica en cifras de VIH? ¿En qué estamos fallando en definitiva? Acá vale la pena decir esto de ser el número uno, colocar un check en el fondo a los datos estadísticos del sistema de salud chileno, ¿sí? El ser número uno ¿Ya? no solamente puede ser mirado de forma negativa, sino que además de forma positiva, como todas las cosas en la vida, por cierto, positivo en el sentido de nuestros datos, ¿ya? Que ahí en el fondo se ¿Ya? le pone un check a Chile a la fiabilidad de sus datos. Pero en términos reales, concretos, hay múltiples causales de este aumento de casos. Básicamente tiene que ver con las estrategias de prevención que hay disponible y el acceso y finalmente el uso a esta estrategia en términos de la población general. Dicho Ya, de otra manera, en el fondo las ya. personas sabemos, y esto es más que intuitivo, las personas sabemos cómo prevenir hoy día algunas infecciones. La pandemia vino en el fondo ya a colocar en el vocabulario, ¿cierto? Cuando hablamos de incidencia, de efectividad, de tasas, hay algunos términos de salud pública que la gente hoy día maneja, así como también maneja cuáles son las estrategias o intervenciones que podemos hacer para prevenir alguna infección, en este caso VIH, tales como el uso del condón, el testearse para VIH, el asistir a una consejería con un profesional de la salud, el uso de profilaxis preexposición, que finalmente es un fármaco para aquellas personas que están sometidas o saben que se van a exponer al riesgo, podrían usar esta terapia Sí. a una situación de riesgo, está la terapia post-exposición. Perfecto. Ahora, antes de continuar y avanzar en los mecanismos de prevención y en todo el mensaje que hay que reforzar constantemente en la población respecto del contagio de VIH, ¿a qué sector de la población en nuestro país está afectando esta enfermedad principalmente? ¿Podemos definir un grupo en particular? Mira, lo cierto es que acá los datos se pueden mover para distintos lados. ¿Ah? Yo no quiero Ya, detenerme en eso, en la focalización, porque resulta ser que a veces nos equivocamos. Los datos estadísticos entregan una señal muchas veces equivocada y hay una baja percepción del riesgo. En tanto, no me gustaría focalizarlo, si bien hay literatura que habla en cuáles ya, son los grupos que tienen mayor riesgo. Este es un problema transversal, así como también el virus del VIH es un virus igual que coronavirus, y de esa manera la exposición debe ser transversal, las medidas deben ser transversal, y por eso me gustaría focalizar eh, esta entrevista en un plano más como del comportamiento, ¿ya? Y quería ya. hacer la analogía también con coronavirus. Hoy día para el coronavirus aprendimos rápidamente cómo prevenirlo, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, ¿cierto? Eh, el testeo incluso. De la misma forma se puede hacer y se debería hacer, y aquí llamo en el fondo a la población general, a extremar las medidas de cuidado en este sentido. Una analogía válida hoy día, por ejemplo, el uso de mascarilla, el uso de condón o preservativo. Digo, ante una Ya. exposición al virus en un acto sexual, deberíamos las personas utilizar preservativo. Eh, en- Me gustaría focalizarlo en ese sentido, en la medida de usar la Sí, le pregunto, evidencia y la Juliano, estrategia. sí. Para eso, sí. Le preguntaba a Juliano porque me imagino que si se están viendo más infecciones, por ejemplo, en la población joven, entonces hay que reforzar las medidas en ese sector de la población. Y al mismo tiempo aprovecho de preguntarle por ejemplo, el acceso al condón, cuando estamos hablando de la población quizás más adolescente o más joven, ¿existe realmente acceso cuando los recursos, por ejemplo, dependen de lo que los padres proveen? No existe muchas veces la comunicación en la familia para pedir esos recursos. Entonces,
¿Hay actualmente en el país un acceso expedito, por ejemplo, a algo tan simple como el condón? Agradezco la pregunta, Evelis, y yo creo que diste un dato ahí con la focalización o qué tanto mayor es el riesgo en términos de los jóvenes. Como te decía, me gusta siempre hablar en términos generales porque cuando uno usa la estadística, muchas veces deja de lado adultos mayores, personas que siguen teniendo Claro, relaciones sexuales, actividades sexuales y que se exponen de la igual manera como se exponen los jóvenes o incluso un adolescente. Eh, pero tú has dado un dato muy importante que efectivamente, en términos estadísticos, la población de mayor riesgo está entre los 19 y los 29 años. En ese grupo etario ya, es donde hay la mayor tasa de casos de VIH o casos nuevos con VIH en Chile. Y es que las medidas preventivas parece que no están siendo utilizadas por la población. En la última encuesta nacional de salud, 2016-2017, uno de cada 5 jóvenes utiliza o dijo haber utilizado siempre condón. En ese sentido, yo creo que la responsabilidad es dual. Uno es que, en el fondo, la información para la prevención está, el uso del condón, y tú dijiste el tema de acceso, lo cual es primordial en un concepto de cambio de comportamiento o de usar, en el fondo, el conocimiento, que no basta con saber que el condón previene contra infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, sino que también dónde va a estar el condón disponible y que lo tenga finalmente a la mano en el momento del acto sexual. Y en ese sentido, si bien el, el centro de salud o el sistema de salud tiene una responsabilidad, el acceso podría ser mejor. En el fondo, en los consultorios hoy día están disponibles las consejerías por matrona, por matrón. Hay un acceso para el uso de preservativo y testeo, pero por supuesto que podría ser mejor. Y acá también entra un poco a jugar el que ya, quizás el entorno donde hemos focalizado la entrega de condón y consejería no es el adecuado. Hay modelos en otros países donde no está focalizado solo en el centro de salud. Eh, digo que se puede distribuir de mejor manera en la comunidad, ya sea en los colegios, en las comunidades deportivas, en las universidades, por ejemplo, en donde no necesariamente sea pedir una hora o ir al consultorio claro. la única opción para acceder al testeo y a condón. En ese sentido se han hecho campañas, por cierto, que han sido escasas, dado los últimos reportes que tenemos, y yo creo que ahí es donde en el fondo debemos detenernos, cuáles son los instrumentos, las estrategias que estamos utilizando, donde las personas pueden acceder a estas estrategias preventivas, como es el testeo para VIH, así como también el uso de condón eh, para pene o para vagina, en el fondo. ¿Sí? Claro, claro. Y pareciera, Juliano, ser una medida tan simple, porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos, los condones se encuentran disponibles en dispensadores donde cualquiera puede sacarlos, nadie pregunta para qué uno los necesita o qué edad tienes o si fuiste a una consejería para poder acceder a ellos. Entonces, pareciera ser que la medida, la forma de promover el uso del condón, que es tan esencial para prevenir el contagio de esta enfermedad, en realidad pasa por medidas tan simples como aquellas. Obviamente que necesita haber una educación sexual ahí de por medio, pero cuando se trata de una enfermedad que se transmite de la manera en que ésta lo hace, sin duda las medidas necesarias son aún más importantes. Ahora, usted hablaba del testeo. ¿Cómo acceder al testeo en nuestro país? Es fácil porque si uno no tiene nuevamente los recursos para poder pagar e ir a un centro de salud privado y hacerse el test si es que tiene dudas o quiere saber si ha estado expuesto o no o si ya está contagiado, es fácil. ¿Cómo lo hace uno en el sistema público? ¿Cómo lo hace la gente que no tiene los recursos para poder testearse y que puede haber tenido alguna conducta de riesgo? Mira, son muy buenas preguntas, pero y que yo podría responder rápidamente y decir que es fácil el acceso, pero sabemos que no. Yo, Ya, además de ser profesor, trabajo en la atención primaria de salud en un centro de salud familiar en Puente Alto y sé lo difícil que es para muchas
persona acceder a una hora y finalmente asistir al control con la matrona, con el matrón. En términos generales, nosotros tengo una triple mirada como académico, como Claro. salubrista, pero también como clínico y como persona y ciudadano en el fondo. Yo creo que si bien eh, tenemos la idea de que es un acceso expedito, no es tan fácil, digo, y quiero hablar en sencillito en términos de que una persona que ha estado sometida al riesgo, por ejemplo, pedir una hora con tus vecinos, donde sabes que va tu mamá se asiste en el control, tu vecina, la verdad es que los jóvenes o cualquier persona trata de buscar otra instancia, entonces ahí entran en el fondo las brechas o las desigualdades que hay en salud, si tienes o no eh, el acceso a una consulta particular, en fin, yo creo que ahí, dando una idea de política pública, de mejorar las intervenciones, creo que, no, te lo mencionaba recién, focalizarlo solo en un centro de salud familiar cercano a la comunidad, en un tema tan privado e íntimo como es la prevención y finalmente el testearse si es que has tenido una actividad sexual de riesgo, es un poco complejo ahí. El acceso está, siempre, hoy día tú puedes consultarlo en un centro de salud y a la persona administrativo del mesón decir tal cual, digo, y ahí dependerá de cada persona, fui tuve una exposición al riesgo y la verdad es que debería acceder a una hora durante el día o a más tardar al otro día. Pero no Ya. sé, como te decía, si es que es la mejor estrategia. Nosotros en términos y hablando un poco de la universidad y en este discurso académico, teórico, en la universidad hicimos un testeo masivo en la universidad a los estudiantes durante el año, ya me pierdo un poco con los años, debe haber sido 2019, Ya, 2018, 2019. perfecto. Sí, ya, estos 2 años como que no valen en pandemia. Hicimos Claro. testeo masivo. Hicimos testeo masivo a propósito de lo mismo, entendiendo las desigualdades que hay en el fondo en salud, en que eh, los jóvenes, y seguramente acá tú estarás de acuerdo, eh, tenemos un programa de salud muy bien planificado en adolescentes, ¿cierto? El control sano desde que nace, el control con la enfermera, pero luego en los jóvenes, la verdad es que hay, si bien hay un programa, un control de joven sano, la verdad es que es una etapa de la vida donde estamos bien dejados de lado, por así decirlo. Ya. Luego, en la mujer cuando se embaraza o cuando llega el climaterio, no sé qué, hay controles que están bien focalizados, pero esta edad que, que se focaliza en el fondo en los jóvenes, que tienen mayor riesgo, es de difícil acceso y entendiendo eso en la universidad hicimos testeo masivo para VIH, que era Ya. muy fácil en el fondo acceder a una hora vía digital, se agendaba una hora y accedía en el horario que más le acomodaba al estudiante a poder testearse. Dio muy buenos resultados, un poco lo que Ya. hablamos del acceso. En un lugar, o sea, es en el lugar donde tú estudias, es en el centro de salud que tú conoces y eliges el horario que más te acomoda y el resultado en el fondo lo tienes en 30 minutos. Así que eh, ese es más o menos el modelo Perfecto. de estrategia o intervenciones donde se podría homologar en las comunidades igual. Acercarlo un poco más a las sedes comunales, a los centros deportivos, quizás a los colegios, no solamente el testeo, sino que además la entrega de preservativo, consejería también para la prevención o promoción de ITS-VIH. Estamos conversando con Juliano Duarte Anselmi, profesor asociado e investigador de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, también magíster en salud pública, y estamos conversando a propósito de la importancia de la prevención, del acceso, por ejemplo, al condón femenino masculino entre la población para prevenir que sigan aumentando los casos de infecciones en nuestro país con VIH. Ahora, estábamos conversando que dentro de las fórmulas de prevención, Juliano, también está la profilaxis o preexposición o PrEP. Volvamos a explicar de qué se trata y
para quienes está destinado, no es para todo mundo, y hay nuevamente, la gente sabe de estas alternativas, quienes son población vulnerable, que están más propensos, más expuestos al contagio del VIH, sabe de esto. ¿Cuál es la situación en torno a cuán masiva es la profilaxis o la preexposición o PrEP, como se llama, para evitar el contagio de VIH? ¿Cuál es el contexto ahí, Juliano? Es muy interesante tu pregunta. Primero, porque en donde se entrega la profilaxis previa a la exposición, que es el PrEP, que en el fondo es una droga, es una terapia antirretroviral que está estudiada, que retrasa o reduce el contagio de VIH. ¿Sí? Se usa en personas que tienen la convicción de que van a estar expuestas al virus siempre. Y en eso hay personas homosexuales o de la diversidad sexual o sí, personas de la diversidad sexual que están más expuestas a esto y que podrían, en el fondo, acceder a esta terapia en las unidades UNACES, se llaman, que están en los hospitales. ¿Ya? La UNACES es la Unidad de Acceso de Salud Sexual y Reproductiva que están en los CDT. Discúlpame las palabras acá, pero Sí, en el fondo están en los consultorios, están en los hospitales. Eso es súper bueno decirlo porque perfecto. en los consultorios no tenemos PrEP, Ya, ni profilaxis por exposición. Si es que un paciente consultara en un consultorio, lo que corresponde es derivarlo a esta unidad que se llaman UNACES, que están en los hospitales, y en donde también hay una atención bastante expedita y donde pueden acceder a esto. Hay una focalización en eso, pero déjame decirte que por más que esté focalizado quienes personas puedan o quieran acceder a eso, cualquier persona podría accederlo. ¿Ya? Requiere perfecto. de un control con una matrona, con un médico especialista, se toman unos exámenes previos para ver si es que su cuerpo está, en el fondo, podría resistir o no el uso de esta droga, em, pero están en esta unidad. Ahora, dicho sea de Perfecto. paso, el condón es una estrategia que reduce cerca del 94% de la exposición. O sea, por más que uses PrEP, ¿ya? El uso del condón ¿Ya? debería estar. Entonces, el acceso debería estar. Y en ese sentido, el testeo y el condón, que son una estrategia más importante en términos de prevención de ITS del VIH, es algo que debería estar un poco. Primero que todo, no basta, ya te decía, las personas saben cómo se transmite el virus, saben que el condón ayuda. El tema está en qué es lo que estamos haciendo para poder diseñar en el fondo el comportamiento de las personas que puedan acceder a un testeo rápido y a acceder a condón, así como también ofrecerle la oportunidad social, porque acá también esto, el comportamiento es algo o se atribuye a normas sociales y Sí, acá hay mucho que podemos hacer desde las comunidades, desde las localidades, de poder exponerlo en la mesa y que sea, ¿por qué no decirlo?, una norma social el usar condón y testearse en el fondo. Se da, yo creo perfecto. que en los grupos se da, en los grupos de pareja se da, eh, pero Perfecto. deberíamos hacer Perfecto. un uso masivo. Perfecto. Y decir también que esta profilaxis, estos medicamentos también están o son indicados para personas que tienen parejas con VIH diagnosticados, detectados y necesitan entonces evitar el contagio del virus. Y como decía usted, incentivar el uso del condón. Finalmente, cuando, por ejemplo, las mujeres pensamos en los preservativos y pensamos también en la anticoncepción, no debemos olvidar de que, por ejemplo, las pastillas, las píldoras anticonceptivas nos ayudan en la prevención del embarazo, pero no nos ayudan en la prevención del contagio de diversas enfermedades sexuales. Lo mismo con los hombres. Entonces, incentivar el uso de el condón para evitar el contagio de esta y otras enfermedades
enfermedades. Juliano Duarte, queremos agradecerle al profesor asociado e investigador de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, también magíster en Salud Pública, por habernos acompañado en Consulta 94.5, un poco haciendo un panorama, un barrido de lo que es la situación del VIH en nuestro país y también nuestro país en relación a lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias, Juliano. Gracias a ti, Elis. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Y nosotros y nosotras nos separamos nada más que 2 minutos y ya volvemos con más Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la Consulta 94.5. Seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Somos @RadioUSACH y @Santiago.tv, @STGO.tv, en particular en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde se encuentran albergados todos los capítulos de Consulta 94.5, y también Consulta 94.5 está en Spotify. Ahí tenemos nuestra cuenta y también ustedes pueden volver a escuchar y compartir los capítulos de esta temporada, de este espacio dedicado a la salud y a la medicina, y por lo mismo seguimos abordando temas de salud, porque según cifras entregadas por el Ministerio de Salud de nuestro país, Chile lidera en Latinoamérica la tasa de exámenes de PCR por millón de habitantes, lo que ha permitido poder establecer una mejor y mayor trazabilidad de casos en el país, es lo que han señalado las autoridades. En este contexto, el diagnóstico es importantísimo para poder evitar entonces que el coronavirus en esta pandemia siga expandiéndose, y el test de antígeno del COVID-19 ha sido una de las herramientas que ha servido para apoyar la detección del virus. ¿Qué es el test de antígeno y qué lo diferencia, por ejemplo, del PCR? El periodista Iván Rimaza nos cuenta los detalles. El antígeno es una molécula ajena, más bien tóxica, que puede ser la proteína de un virus. Este mecanismo de diagnóstico, que permite obtener resultados en media hora, se enfoca en la detección de proteínas virales, a diferencia de los test de PCR, que apuntan al material genético del virus, y los de anticuerpos, que buscan la respuesta inmunológica del cuerpo en contra del mismo. Lo explica Nicolás Echegaray, director de comunicaciones corporativas de HD Safety RX, empresa dedicada al desarrollo de test para diversas patologías. Este organismo extraño o ajeno, lo que hace el anticuerpo, los receptores lo capturan, y de esa manera el anticuerpo lo que hace es saber, averiguar biológicamente, molecularmente, si es un organismo agresivo o no. Por lo tanto, lo que determina un test rápido y una PCR... Los test de antígeno permiten aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida los casos positivos de COVID-19 e incluso asintomáticos. Pero además de ayudar en la detección, las pruebas autodiagnóstico también contribuyen a aliviar la saturación en las consultas de centros de salud y hospitales. Nicolás Echegaray, de HD Safety RX, comenta las diversas modalidades del examen de antígeno. Lo que hace un test de antígeno rápido es colaborar, ayudar. Y en los test rápidos de antígeno están los test nasales, salivales a través de la férula o también salival de acá, y el autotest. El autotest lo que busca es poder, de una manera eficiente, rápida y accesible, que vaya a una farmacia y me pueda yo autotestear. Los test de antígenos tienen una sensibilidad menor que las pruebas PCR y, por tanto, si una persona tiene una carga viral baja, cosa que ocurre durante los primeros y los últimos días de la infección, su eficacia se ve reducida. Sobre la fiabilidad del test de antígeno versus el test por PCR, Nicolás Echegaray, de HD Safety RX, señala: el porcentaje de falsos positivos o falsos negativos en la PCR es de un 99,3%. ¿De esa qué cifra significa? Que una de cada 200 personas podría presentar ese falso negativo o falso positivo. En el caso de los test rápidos de antígeno, estamos hablando de una detección bastante alta que equivale al 97%. O sea,
6 personas de cada 200 podría presentar eso. Sin embargo, los protocolos indican que en un falso positivo o un falso negativo, debes, que te lo mide, el resultado te indica eso, debes sí o sí pasar a hacer el PCR. El Ministerio de Salud sugiere el uso de test rápidos de antígenos como alternativa a la disponibilidad oportuna del examen de PCR para confirmar el diagnóstico de COVID-19, pero no para descartarlo, y las personas con resultado del test de antígeno positivo son consideradas como caso confirmado. Seguimos haciendo Consulta 94.5. Hoy queremos entender las claves para prevenir y detectar infecciones urinarias en niños y niñas. Pese a que la pielonefritis se presenta con más frecuencia en niñas que en niños, los niños menores de 1 año no circuncidados también tienen un mayor riesgo de padecer estas infecciones. Estas infecciones ocurren cuando bacterias o gérmenes entran en la vejiga urinaria o en los riñones. ¿Cuáles son los principales síntomas y cómo se tratan estas infecciones en niños y niñas? De ello queremos conversar con el doctor Héctor Dinamarca, médico cirujano, pediatra y nefrólogo infantil de la Clínica Indisa y del Hospital de Niños, doctor Ezequiel González Cortés. ¿Cómo está, doctor Dinamarca? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5 y comencemos por lo básico. ¿Por qué se producen estas infecciones urinarias en los más pequeños? ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, partir diciendo que la infección urinaria como definición es la presencia de gérmenes, de bacterias en la orina y por lo tanto las presentaciones van a depender en realidad del grupo de edad del que estemos hablando. Por lo mismo también las causas van a depender de la edad en la que estemos hablando. En pacientes menores de 1 año, uno siempre tiene que ir a descartar alteraciones anatómicas y el factor de riesgo básico que es el uso del pañal, la presencia de deposiciones en el pañal, independiente de la anatomía que diferencia a varones de niñitas. Básicamente la diferencia entre la cercanía de la región anal, genital, uretra básicamente, y en varones la presencia o no de fimosis. ¿Ya? ¿Y qué es la fimosis para aquellos que no conocen el concepto? La fimosis es la estrechez del prepucio de los varones, que es clásica, es fisiológica, no todas se operan, la gran mayoría no se opera, salvo algunas diferencias también, incluso algunas religiones la operan, pero ese es otro punto. Pero indicaciones de cirugía propiamente tal son muy pocas en pacientes pediátricos, pero sería el factor de riesgo en esta edad. ¿Por qué se producen? Entonces, como te decía, ¿sí? el por qué se producen, como te decía, va a depender de la edad. En los menores de 1 año es la presencia, como te decía, de deposiciones en el pañal, con o sin fimosis en los varones y con un exceso o falta de aseo en las niñitas. Es muy complejo el aseo genital de las niñitas, sobre todo cuando uno es papá. Se asusta mucho al cambiar el pañal y al limpiar la zona genital para no pasar a llevar nada, ni poner en contacto las deposiciones con la vía urinaria externa de la niñita. A diferencia del varón en que está pendular, pero en la presencia de fimosis es el factor de riesgo en ese caso. Una vez sacado el pañal, o incluso una vez operado también de fimosis, el riesgo pasa a ser mucho mayor en niñitas que en varones. Y eso está dado básicamente por el hábito de hacer pipí en su casa. Los varones, en cualquier lugar en que los pille el deseo miccional, van a ir a hacer pipí. Las niñitas, por lo general, tanto en el jardín como en el colegio, y mayor en la edad adulta en el trabajo, no van a ir a hacer sus necesidades miccionales en un baño que no sea el de su casa. Y eso es lo que hay que educar para evitar, en el fondo, que ese sea el riesgo de repetir las infecciones urinarias en edades más tardías. Perfecto. ¿Y en qué casos, por ejemplo, se recomienda que los niños sean circuncidados? ¿En qué casos hay que evaluar, por ejemplo, aquello? Como te decía, fisiológicamente los varones, la gran mayoría son fimóticos, una fimosis puntiforme, en que desde el punto de vista Ya. anatómico, sin tomar en cuenta la presencia o no de infección urinaria,
una fimosis muy puntiforme que conlleve incluso nosotros hablamos de vejiga prepucial, de este pene que se infla con pipí, sería una indicación sin haber Ya, tenido antecedentes de infección urinaria. Pero cuando hay antecedentes de una pielonefritis menor de 3 meses o hay antecedentes incluso de una urosepsis, quiere decir que el cultivo sale positivo a un germen, que es de la deposición, clásicamente el Escherichia coli, y además tienen un hemocultivo, que es el cultivo de la sangre, positivo al mismo germen, en ese caso estamos hablando de una urosepsis, y en ese contexto, una fimosis, en el contexto de una hospitalización por urosepsis, también es una indicación de evitar ese factor de riesgo con la circuncisión. perfecto. ¿Y qué recomendaciones entonces para los papás al momento de la higiene con las niñas? Usted nos decía en el caso particular de las niñas, a muchos papás y mamás les complica un poco comenzar, sobre todo al comienzo y cuando los papás están recién comenzando su crianza, son los primeros hijos o hijas, entonces todo es nuevo. ¿Qué recomendaciones en el caso particular para la higiene de niñas? Mira, con las niñitas en la medida que se pueda y ojalá el aseo genital sea solo con agua, me refiero al aseo genital, no de la zona perianal. No abusar de las toallitas Ya, húmedas que tengan perfume, por ejemplo. Tampoco usar jabón ya, o champú en la zona genital. Esto estamos hablando del periodo del pañal, porque en el periodo cuando están ya ya, se sacan el pañal y están solamente con calzoncito, ojalá la ropa interior no lavarla con detergente común, ojalá sea con jabón ya. y con un muy buen enjuague. Perfecto. Tanto, ¿A qué síntomas hay sí, tanto en, me iba a decir usted? que tanto como te dije anteriormente, tanto la falta de aseo como el exceso de aseo con champú con jabón van a ser factores de riesgo en este caso en las niñitas. Perfecto. Y le iba a preguntar yo, ¿a qué síntomas entonces hay que poner atención? ¿Cuándo ya hay indicios de que algo puede andar mal y que el niño o niña puede estar desarrollando una infección urinaria? Esto también va a depender de la edad en la que estemos hablando. En pacientes menores de 2 años, la clásica presentación, y que es bastante compleja para el pediatra, y es la razón por la que muchas veces la primera infección urinaria termina siendo una pielonefritis, es porque la consulta es por fiebre alta. Y lo clásico que vemos nosotros como nefrólogos, sobre todo en pacientes hospitalizados, es que son niños que consultan por fiebre y 2, 3 veces en urgencia con diagnósticos de faringitis, en que no se ha solicitado el Ya. examen de orina por no haber sospechado tampoco y no haber tenido antecedentes familiares de infecciones urinarias, de alteraciones anatómicas, de reflujo de orina de la vejiga al riñón en los papás o en más hermanos. Entonces, la manifestación en esos pacientes es solamente fiebre. Y eso es lo complejo. Ahora, si tú asocias fiebre con dolor abdominal, con compromiso del estado general en un menor de 3 meses, es siempre, siempre, sí o sí, hay que hacer examen de orina en los pacientes de esa edad. De hecho, una fiebre menor de 3 meses es consulta de urgencia categórica. En los pacientes mayores, cuando ya están continentes avisando para ir al baño, se hace un poquito más exquisita la sintomatología. Ahí es dolor abdominal, cuando son más grandes, dolor lumbar, dolor en la fosa renal y fiebre, para diferenciarlo de la infección urinaria baja, en que las manifestaciones simplemente es dolor al orinar. Ese dolor clásico al terminar de orinar. Nosotros hablamos de disuria terminal. Es la niña que termina llorando al hacer pipí y por lo tanto evita ir al baño. Esos son sin fiebre. Todas las manifestaciones urinarias bajas, que es dolor básicamente, orinar muy frecuentemente, que se define como poliaquiuria, o la presencia de nicturia, orina de noche, un paciente que controla esfínter de noche, en forma aguda, también hace pensar en que estamos hablando de un compromiso inflamatorio urinario bajo, compromiso de la vejiga. Si no está ese compromiso o ese compromiso partió inicialmente y se dio y estamos solamente en presencia de orinas turbias, de mal olor, fiebre, dolor lumbar o dolor abdominal, uno pensaría más en patología urinaria alta, pielonefritis. Pero eso, como te dije, es de pacientes un poquito más grandes, ya de 2 años para arriba. Antes de los 2 años, el signo patognomónico y categórico es la fiebre. Y fiebre Perfecto. alta. Fabiola, sí.
Fabiola nos pregunta, ¿cómo se sabe si la infección que puede estar afectando a mi niño, la infección urinaria, puede haberse extendido a los riñones? ¿Cómo se sabe? ¿En qué minuto ya los médicos, me imagino, pero los papás también pueden empezar a detectar que esto está pasando más allá de lo normal, quizá? Como te decía al principio, todo va a depender del grupo etario que estamos hablando. Cuando son muy chicos, nosotros pensamos que es pielonefritis por la presentación clínica, por la fiebre. Ahora, Ya, si queremos ver si hay compromiso renal propiamente tal, hay que hacer un examen que si lo hiciéramos a todos los pacientes sería casi un gasto innecesario porque nos daría diagnósticos de pielonefritis por imágenes en uno y tendríamos como 100 pacientes que no vamos a tener pielonefritis, siendo que por clínica lo vamos a sospechar, que es el cintigrama renal. Pero para sospechar que es compromiso renal o compromiso inflamatorio, el síntoma cardinal es la fiebre nomás. Solamente la fiebre para sospecha en ese momento. Y es más grande, como te decía, es las manifestaciones más exquisitas de dolor lumbar con fiebre. Ahí uno sospecha que está perfecto. comprometiéndose el riñón. Ahora, necesariamente pensar en que hay compromiso funcional del riñón, que vaya a llegar a, por ejemplo, una insuficiencia renal a futuro, es muy poco probable. Sobre todo en un episodio agudo único, uno podría empezar a pensarlo si es que las infecciones se empiezan a repetir en el tiempo. Pero en ese caso hay que hacer una serie de exámenes, ya sea hospitalizado o en forma ambulatoria, para pensar en que hay un compromiso inflamatorio por imágenes del riñón. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Héctor Dinamarca, médico cirujano, pediatra y nefrólogo infantil de la Clínica Indisa y del Hospital de Niños doctor Ezequiel González Cortés, a propósito de las infecciones urinarias en niños y niñas. Doctor, ¿cuánto duran estos episodios? ¿Cuánto duran estas infecciones desde que comienzan hasta que finalmente son tratadas? ¿En cuánto tiempo se tratan? La infección dura hasta que termina el tratamiento, o sea, tú tienes que hacer el diagnóstico que, como te dije, no debiera ser tardío, pero si es un diagnóstico que demora 2, 3, 4 días y pasa a pielonefritis, el compromiso inflamatorio va a depender del grado de compromiso general que tenga el niño. Si es solamente una cistitis, 5 o 7 días es suficiente y el cuadro puede que clínicamente esté mejor al tercer, cuarto día. Pero como todo tratamiento antibiótico, tiene que seguir del principio hasta el final en la fecha establecida, entre 5 y 7 días. Si hay un compromiso del riñón, va a depender del grado de compromiso renal que tenga, del cultivo, de la sensibilidad que tenga el germen a los antibióticos que le estamos dando y del compromiso general, si es que hay cultivos en la sangre que estén positivos o si el compromiso inflamatorio del riñón sea tan intenso o tan importante como por ejemplo un absceso, que es un acúmulo de pus dentro del riñón. Ahí las duraciones del tratamiento pueden variar desde 7 hasta 21 días. Y de esos días, de esos Perfecto. 21 días, pueden necesitar tratamiento endovenoso hospitalizado también más de 7 días y completar los otros 21, los 21 días en total con antibióticos orales, dependiendo de la sensibilidad del germen al antibiótico que le vamos a ofrecer. Perfecto. Y me imagino entonces, como siempre, la idea es no llegar a la pielonefritis, es decir, a la inflamación del riñón y poder diagnosticar esta infección a tiempo. Ahora, Tamara nos pregunta, doctor, ¿se pueden dar estas infecciones de forma reiterada en niños y niñas? Es decir, que tuvieron esta infección en una oportunidad, pueden volver a tenerla al poco tiempo. Claro que sí, de hecho es un motivo de consulta Ya, frecuente a la consulta nefrológica. Uno habla de infección urinaria a repetición cuando tienes dos pielonefritis, dos cuadros febriles en un año, o tres cuadros de infección urinaria baja, de cistitis en un año, o uno y uno, un cuadro de cistitis y un cuadro de pielonefritis. Ahí ya estamos dentro encerrándolo, englobándolo en el diagnóstico de infección urinaria recurrente. Las causales de infección urinaria recurrente también, siendo reiterativo, van a depender de la edad. En los más chiquititos, uno tiene que descartar alteraciones anatómicas como el reflujo de orina de la vejiga al riñón. Y es la razón también por la cual los pacientes cuando debutan antes del año, siendo más específico antes de los 6 meses, deben quedar con profilaxis antibiótica y en ese estudio
aparte de hacer una ecografía para ver la anatomía de los riñones, para ver si hay dilataciones de los riñones, a futuro manteniéndose con profilaxis antibiótica, que es una dosis menor para evitar que se repita la infección, pensando de antemano que pudiese tener reflujo, hasta que se descarte con un examen que se llama uretrocistografía, que es un examen con sonda que objetiva básicamente si la orina se va a devolver desde la vejiga llena, una vez que se empieza a vaciar, hacia uno o los dos riñones. Eso en el grupo de menores de 2 años. En los mayores de pacientes ya continentes que avisan que van al baño, las causas de infección urinaria a repetición van a estar dadas básicamente por un mal hábito, por niños aguantadores, que también puede ser varones, niños o niñas que van poco al baño, que tienen un hábito retenedor de orina, y también factores de riesgo como la constipación, como la estitiquez. La estitiquez también es un factor de riesgo súper potente para repetir infecciones urinarias, tanto por un fenómeno mecánico de dificultad en el vaciado a la vejiga, como también por proliferación bacteriana en la zona de la ampolla rectal, que por cercanía anatómica está muy cercana a la uretra. Ya, perfecto. Ahora, doctor, Jesús nos pregunta, bueno, a propósito del calor, de las actividades al aire libre, muchos instalan piscinas plásticas en las casas, incluso en los balcones para los más pequeñitos. ¿Hay que tener alguna precaución con eso? ¿Se pueden desarrollar algún tipo de infecciones urinarias producto de esto, de las piscinas y de los hábitos que las familias tienen en verano? Sí, es una muy buena pregunta, porque de hecho el baño en tina es un factor de riesgo para los pacientes que tienen antecedentes de infecciones urinarias a repetición. La piscina plástica chica es un factor de riesgo en el sentido de que se mantenga con la misma agua más de un día, con más de un niño, mucho tiempo en el agua, y se mantenga después con la ropa mojada. Básicamente está dado por eso. Las piscinas grandes que tienen filtro, que tienen extractor, esas no es mayor riesgo. Pero las aguas estancadas por mucho tiempo y con contaminación cruzada con otros niños, pasa a ser un factor de riesgo relativamente importante de infección urinaria, sobre todo en niñitas. Perfecto. Hemos conversado con el doctor Héctor Dinamarca, médico cirujano, pediatra y nefrólogo infantil de la Clínica Indisa y del Hospital de Niños, doctor Ezequiel González Cortés. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y habernos explicado todo este panorama sobre cómo prevenir y cómo detectar también las infecciones urinarias en niños y niñas. Que tenga un bonito día. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias a ti. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Muchísimas gracias al equipo de Santiago Televisión y Radio USACH por la puesta al aire de este espacio dedicado a la salud, a la medicina y al bienestar. Nosotros y nosotras nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.